Magenta Seguros. La tranquilidad de estar bien asegurado. Líder de asistencia. Bueno, ya me estaban haciendo señas por acá de que no me estaban escuchando. Qué pena. Nuevamente les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos al evento de hoy. Estábamos esperando con muchas ansias la reactivación económica y afortunadamente ya se nos vino encima. Entonces es una gran ventaja que tengamos ya esta reactivación muy de la mano. Se vienen cosas muy importantes para el sector del turismo y tenemos todos que trabajar de la mano para evitar que un nuevo rebrote se presente y que el día de mañana pues vuelvan a cerrar la economía. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es el tema del autocuidado. Yo creo que ya todas las empresas, las que lo hicieron con nosotros y las que lo hicieron de forma externa, han realizado ya sus protocolos de bioseguridad, los han estudiado, saben qué deben y qué no deben hacer. Y eso es muy importante y cobra gran valor en estos momentos donde ya hay una reactivación inminente de todas las operaciones turísticas. ¿Qué se viene de parte de Magenta para todo el sector turístico? Vamos a empezar con una capacitación el día de hoy en la que vamos a hablar es de qué pruebas son las que hay en el mercado, qué pruebas o qué identifica una de la otra, porque hay 3 pruebas que están en el mercado y digamos que con miras a la reactivación no solamente de los vuelos nacionales, sino de los vuelos internacionales, que ustedes como agencias y como operadores sepan cuáles son las pruebas que exigen a nivel mundial, qué identifica una, qué identifica la otra y recibimos pues con muy buena cara la noticia del Ministerio de Salud que por los primeros 2 meses va a estar obsequiando o subsidiando las pruebas COVID para ingresar a San Andrés. Pero de igual forma tenemos que proyectarnos más allá y es qué va a pasar después de esos 2 meses, donde obviamente podemos imaginarnos que va a haber una afluencia turística mucho más alta. Y ustedes, que son los que venden el destino, van a poder o deben de saber cuáles son las pruebas, dónde las pueden conseguir y cuáles son todas esas alternativas que tienen. Entonces, el día de hoy
vamos a empezar con el tema de las pruebas COVID y muy rápidamente esperamos en el transcurso de esta semana a la otra hacer unas charlas adicionales en el tema de atención de primeros auxilios de pacientes COVID que nos permitan que tanto ustedes como nosotros trabajemos de la mano para que cuando se presenten esos casos sospechosos o casos positivos, estemos muy enterados, sepamos qué hacer y puedan identificar que desde Magenta nos hemos capacitado de una forma tremenda a todo nuestro equipo de paramédicos para que podamos estar en capacidad de atender cualquier emergencia. Y eso es muy importante para nosotros. En este momento le voy a dar paso a mi compañero Mateo Marín, es uno de nuestros paramédicos que se ha capacitado muy bien en el tema de atenciones de pacientes COVID y pues obviamente hemos trabajado toda esta contingencia en conocer mucho el coronavirus. Hicimos una capacitación ya en el tema de protocolos de bioseguridad donde hablamos de los coronavirus, pero esta capacitación, esta charla va a ser muy breve, va a ser muy sencilla porque nos vamos a enfocar a hablar únicamente de los test o de las pruebas que existen para el coronavirus, qué muestra uno, qué muestra lo otro, cómo, digamos, con Magenta ustedes pueden obtener esa alianza para que los pacientes adquieran esas pruebas a domicilio y que ustedes puedan empezar a incluir esta información dentro de sus asesorías turísticas. Le voy a dar paso en estos momentos a Mateo, le voy a dar acá el paso y Mateo, entonces ya las personas te están escuchando y yo también te estoy escuchando. Adelante. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los asistentes a esta nueva charla, este nuevo conversatorio sobre las pruebas rápidas y su manejo en la reactivación del turismo. Y bueno, muy felices desde Magenta Seguros, saludándolos a todos. Con la gran noticia y una nueva reactivación del turismo después de 5 meses, una fase de aislamiento preventivo y entramos en una nueva fase de todo lo que tiene que ver con aislamiento selectivo. Entonces, desde el día de hoy, los transportes terrestres se pueden cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Hay una reactivación en el área turística donde podemos generar algunos desplazamientos a zonas específicas bajo criterios de protocolos de bioseguridad, los cuales tuvimos un conversatorio anteriormente y donde estuvimos muy atentos y muy pendientes. Entonces, ingresamos en un decreto 1168, donde nos dan los nuevos cortes o las nuevas indicaciones para tener un buen aislamiento y donde nos dan las indicaciones de qué tipo de operaciones podemos tener en el turismo y cómo podemos actuar. Entonces, la 1168 es el nuevo decreto a nivel del país, el cual nos brinda algo que se dan bajo la modalidad de pruebas rápidas. Entonces sabemos que para algunas partes del país las pruebas rápidas van a ser un requerimiento específico, el cual vamos a tener que presentar a la hora de generar desplazamiento. Entonces, hablando de esto, San Andrés es uno de los primeros sitios que nos van a solicitar este tipo de servicio o de presentación de prueba. ¿Bajo qué? Bajo una indicación médica donde nos diga que no tenemos coronavirus o que tuvimos coronavirus, pero ya estamos recuperados, dictaminados como paciente recuperado. Entonces, iniciamos nuestra presentación haciendo de que Magenta Seguros cubre obviamente todo el tema del COVID, donde nosotros ya tenemos directamente un estudio y donde nosotros ya sabemos la forma en la cual vamos a actuar en caso de tener cualquier tipo de paciente. Entonces, nuestra tarjeta de asistencia médica puede cubrir esta nueva modalidad que se va a dar en cuanto al tema del COVID, obviamente bajo algunas indicaciones médicas y bajo una sintomatología específica donde el paciente tendrá que cumplir con criterio clínico para poder ser evaluado o pueda generarse una prueba por medio de Magenta Seguros. Entonces acá nosotros entramos en la GIP S21, que es un lineamiento para el uso de pruebas a nivel nacional y es el lineamiento para las pruebas moleculares RT-PCR, las pruebas de antígeno y las pruebas serológicas. 3 tipos de pruebas, las cuales una no se conoce como prueba rápida, sino como la prueba general que estamos haciendo en este momento, que es la detección por ácidos nucleicos o ARN diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en una prueba o un método ELISA, ¿cierto? Entonces,
al momento de nosotros realizarnos la famosa prueba de RT-PCR, vamos a tener un hisopado naríngeo, un hisopado que es el cual nosotros, nasofaringeo, qué pena, el cual ingresa un hisopo mediante su nariz y hace una muestra o hace una limpieza general del área donde nos van a tomar la prueba y donde vamos a tener una activación o una reacción a algunos agentes no comunes a nuestra vía aérea. Esta prueba es la prueba más efectiva, la prueba que más tiene reacción, y esta prueba es la que por protocolo todos los países están haciendo en este momento para dictaminar sus casos positivos de COVID-19. Es una prueba incómoda, es una prueba que puede tardar, es muy simple, de 2 a 3 minutos según el ingreso, obviamente la limpieza que tenga y la preparación, y donde nosotros vamos a tener un paciente con unos criterios clínicos de enfermedad o patológicos que ya conocemos: fiebre, sintomatología de malestar general, adinamia, que es directamente la molestia para poder generar desplazamiento, dolor en el cuerpo, y otra sintomatología alterna como dificultad para respirar, fiebres superiores a 38 grados, 37.5 grados, y todo esto nos va a dar un índice o nos va a dar un indicativo de que la persona requiere prontamente una prueba. En este caso, el RT-PCR, en Colombia podemos estar demorándonos en un trámite de 5 a 6 días para obtener resultados, porque sabemos que la cantidad de muestras diarias es muy alta y el país tiene una capacidad total de realizar 55.000 pruebas al día o de generar esos resultados, por lo cual al tomar un nivel tan alto podemos estar ampliando unos rangos. Por el momento, el DNI tiene algunos sitios específicos, unos laboratorios los cuales pueden muestrear este tipo de prueba de RT-PCR. Entonces sabemos que es la más específica, y hablando en valores normales, lo podemos hacer ya sea por medio de EPS o directamente por medio particular. Esta prueba puede tener un costo aproximado entre los 320.000 pesos a los 410.000 pesos, ya que es una prueba que requiere pues cierta técnica de asepsia, requiere un equipo de bioseguridad y requiere ciertos índices y requiere todo el proceso pues de laboratorio. Entonces, como lo vemos, es una prueba que es de un costo promedio alto y que por lo general nosotros no la vamos a hacer por parte particular debido a que no es muy utilizable, ya que tiene un tiempo muy largo y nosotros tenemos que presentar pruebas específicas con menos de 15 días de realizada para poder ingresar a ciertos sitios, que es lo ideal, ¿cierto? Porque tenemos un periodo de incubación que recordemos que es entre los 6, 8, 12 días máximo, y donde nosotros ya tenemos que tener una semiología clínica o ya tenemos que tener un criterio clínico para poder realizarlo. Entonces, el RT-PCR es una prueba específica y dictaminada para el COVID-19. Entonces, entramos a la explicación de la siguiente, que es la detección por anticuerpo. ¿Qué son los anticuerpos? Según esta GIP S21, los anticuerpos son directamente una derivación o simplemente un estudio serológico, ya que la persona tuvo contacto o tuvo COVID anteriormente. Entonces, el anticuerpo es ese resultado celular de haber tenido contacto con un virus específico. Entonces, recordemos que las vacunas son directamente un factor donde tenemos un virus que no está activado y que es enviado al cuerpo para generar esa resistencia o esa capacidad celular de resolver el conflicto directamente con los anticuerpos. ¿Qué pasa con el anticuerpo? No es una prueba específica que nos sirva en el momento para ingresar a ciertas zonas. ¿Debido a qué? A que la persona ya tiene un anticuerpo y no es específica para dictaminar si tiene el virus activo o presente. Hasta el momento no se han dado indicaciones de que las personas ya recuperadas o las personas o pacientes que ya tuvieron el virus pueda servirles este anticuerpo. Lo ideal sería que sí, ya que el paciente, al ser recuperado, sostiene un anticuerpo, el cual no le va a aparecer ni en un antígeno ni en un PCR.
¿Por qué se da la indicación? Porque aún falta información en cuanto al tema o al trámite que se le va a dar a estos pacientes recuperados. Entonces, para pacientes recuperados, la prueba ideal sí sería el anticuerpo, pero para pacientes que aún no han sido sintomáticos o que son asintomáticos o pacientes que aún no han tenido el virus, no es una prueba muy específica. ¿Cuál es la técnica que se utiliza para esta detección por anticuerpo? El anticuerpo se da directamente bajo la modalidad de generar una punción, generar esa punción en el dedo o en un área específica y tomamos un muestreo con sangre, donde nosotros vamos a ingresar la muestra a esa tabletica que se ve ahí, nos aparece una C o una T y nos va a dar una indicación de reactivo. Entonces, según el tipo de muestra que tengamos, nosotros vamos a saber si tenemos anticuerpos presentes que nos defiendan frente a este COVID y vamos a saber si tuvimos el virus. Y muchas veces lo supimos y fuimos pacientes recuperados tratados, o muchas veces hay personas que simplemente fueron asintomáticas, nunca sintieron ningún tipo de molestia y se van a dar cuenta bajo el anticuerpo que ya tuvieron el virus y que ya en el momento se encuentran en cierto nivel de inmunidad. Entonces, las indicaciones para este anticuerpo es que es una de las pruebas un poquito más accesibles para el público, ya que se encuentran en un rango entre los 50.000 a los 140.000 pesos. Es el rango que se está encontrando en el mercado en este momento, incluyendo que la modalidad muchas veces se da de forma domiciliaria y ya todas estas variaciones son las que pueden incrementar el precio de la prueba. Ahora seguimos con la detección por antígeno. Este antígeno es directamente un alternativo que es un poco menos sensible que la RT-PCR. Como sabemos, la RT-PCR es la toma principal, es mejor dicho, la prueba reina de esta pandemia, donde usted le van a dar indicación si tiene el virus activo y lo tiene presente. Entonces, esta detección por antígeno tiene algunas diferencias con la RT-PCR que pueden ser muy funcionales. Entonces, ¿qué pasa con el antígeno? Este tipo de prueba es la efectiva para el desplazamiento que vamos a tener por el país, para las personas que van a tramitar viajes hacia San Andrés, va a ser la prueba que les va a servir para generar en el ingreso. Porque el antígeno es un poco menos efectivo a la reacción a la PCR, debido a que esta PCR tiene una forma de muestreo diferente, donde va a ser más específica y va a haber un cultivo. En cambio, esta prueba por antígeno va a tener un reactivo que puede generar, va a tener un agente que activa al momento de enviar o de muestrear este hisopo que ingresamos por medio de la nariz y que nos va a decir si el virus puede que esté presente y nos va a dar una indicación muy específica. Entonces, el antígeno, como ya lo podemos denotar, es una prueba que puede ser diagnóstica. ¿Debido a qué? A que se da bajo la misma modalidad del RT-PCR, solamente que tiene pues algunas variables y sigue siendo una prueba rápida. Entonces hay un nivel o un rango de error que puede ser un poco variable, pero puede ser muy específica para pacientes que sostienen síntomas o pacientes asintomáticos menores a 11 días. Entonces, las personas que se realicen este antígeno, al momento de no tener ningún tipo de sintomatología o estar sano, la prueba obviamente debe salir negativa, pero en caso de que la persona tenga el virus activo, le va a aparecer en la muestra y la persona automáticamente no puede generar desplazamiento hasta los 14 días posteriores de aislamiento y debe tener las indicaciones clínicas o los criterios clínicos de cuidado y abstenerse de los desplazamientos. Entonces, el antígeno, como ya vemos, es una prueba que puede ser muy específica, que nos ayuda y que es la prueba que vamos a presentar para los traslados que vamos a tener dentro del país a las zonas que requieran tener una prueba rápida o tener una tarjeta que indique que usted no es portador activo del virus. Para los pacientes que ya tuvieron el virus, puede servirles la detección de anticuerpo, ya que el antígeno no va a muestrear, la RT-PCR no va a muestrear y el anticuerpo sí va a estar presente, lo cual le da inmunidad, pero no lo libera de las obligaciones de protocolos de bioseguridad, donde debe continuar con todos los protocolos que sean dados y obviamente
tiene una ventajita por encima de las personas que en el momento no están presentando ninguna sintomatología. Los invito a leer esta GIP S21, también los lineamientos que empiece a sacar el Ministerio de Turismo para el ingreso a las diferentes áreas. Sabemos que debemos cuidarnos frente a este virus. Y se me olvidaba, el precio que puede sostener esta detección por antígeno es sobre los 130.000 pesos hasta los 230.000 pesos. Es el rango que se está manejando pues como a nivel nacional, donde la detección por antígeno la podemos solicitar a domicilio y va a ser una de las pruebas que Magenta Seguros va a generar a la hora de tener pacientes sospechosos para el virus, ya que es una prueba que me va a indicar rápidamente si el paciente puede o no tener el virus. Continuamos por acá. Aquí en esta imagencita tenemos unos conceptos básicos de las pruebas, donde es dada por la FDA, que es directamente la entidad de salud de los Estados Unidos, y donde nos dan algunas indicaciones sobre la prueba molecular, la prueba de antígeno y la prueba de anticuerpos. Entonces, nuevamente vuelvo y explico, la prueba molecular y la prueba de antígeno se dan directamente por hisopado, donde va a ser algo incómoda la prueba, pero nos va a dar una indicación muy probable para pacientes activos con sintomatología menor a 14 días. Si la persona tuvo fiebre, tuvo dolor en el cuerpo, tuvo síntomas gripales fuertes, hace más de 2 semanas, no van a ser pruebas muy efectivas. La persona se debe realizar una prueba de anticuerpo, dado caso de que sea paciente recuperado o paciente con sintomatología anterior o superior a 14 días desde el inicio de los síntomas. Estos resultados pueden variar según el laboratorio que tengamos en el momento. Las pruebas RT-PCR tienen un rango promedio de respuesta de 3, 4, 5 días, máximo 12 días. Y la prueba de antígeno es una prueba que se puede dar en un rango de 3 horas o de 30 a 3 horas. Se puede llevar casi un día mientras se da todo el estudio por parte del bacteriólogo. Y la prueba de anticuerpos tiene un resultado de 15 a 30 minutos. Entonces, esto es lo que debemos saber en cuanto a las pruebas de PCR, las pruebas de antígeno y la prueba de anticuerpo. Entonces, prueba de antígeno va a ser la prueba que vamos a generar a la hora de dar un desplazamiento hacia San Andrés. En caso de ser paciente recuperado, aún no tenemos bien la documentación por parte del sector turismo, pero sería ideal la prueba de anticuerpo. Entonces, los invito a que no olviden el uso del tapabocas, a que no olviden seguir todas las guías que se han brindado de protocolos de bioseguridad frente a los diferentes operadores de turismo y seguir a cabalidad este nuevo método que estamos teniendo de ser muy selectivos, de protegernos y de tener la conciencia que debemos tener en estos momentos de pandemia. Que no se nos olvide que solamente es una reactivación y depende de todos que todo mejore y que los niveles de contagio bajen en nuestro país, obviamente siendo muy responsables. Entonces, nosotros Magenta Seguros te acompañamos para que todas tus experiencias en turismo y a la hora de estar con nuestra compañía sean muy positivas. Que tengan un muy buen día y los dejo con el doctor Juan David. Listo, Mateo, muchas gracias. Sin embargo, tenemos acá varias preguntas que queremos resolver y digamos que la explicación un poco más técnica que nos diste, queremos convertirla en una explicación mucho más sencilla y es, existen 3 tipos de pruebas. Si nos compartes nuevamente en la presentación donde estás hablando de las pruebas para ponerlas acá en el envío. Listo, vamos a ponerlas acá. Muy bien, devuélvete un poquitico, por favor. Listo. Estamos hablando de 3 tipos de pruebas que existen en el mercado. Y obviamente existen las pruebas más económicas que algunas agencias de viajes, pues incluso ya algunas personas se han hecho de forma particular. ¿Esa prueba más económica es cuál? La prueba rápida. La prueba rápida más económica en el momento es la prueba de anticuerpo. La prueba de anticuerpos. Muy La prueba bien. de anticuerpo, la cual va a Perdón. ser efectiva. La ¿sí? prueba de anticuerpos lo que nos va a demostrar, y según lo que entiendo, es si yo estuve expuesto al coronavirus y me recuperé. ¿Eso es correcto? Claro que sí. El anticuerpo lo que va a tener es directamente una célula en el cuerpo, la cual ya
tuvo contacto con este virus y la cual se va a reflejar en la prueba. Entonces, por eso es que decimos que a la hora de ser una prueba rápida no va a ser muy efectiva para dictaminar si usted tiene el virus activo, y es lo que necesitamos saber a la hora del desplazamiento. Muy bien, entonces lo que podemos deducir de esta prueba es que las personas que tengan un contagio activo del coronavirus, cuando se hagan este tipo de pruebas, su resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque cuando la persona se hace esta prueba, su cuerpo todavía no tiene la defensa activa frente al coronavirus. Por eso el resultado va a ser negativo. Y esto es muy peligroso, que de pronto confiemos en que esta prueba, por ser económica, nos va a dar el resultado. ¿Por qué? Porque si yo tengo el virus activo en mi cuerpo, me hago esa prueba, sale negativa, yo soy un foco de infección o soy una fuente de transmisión de ese virus cuando estoy en la actividad turística. Y por eso es muy importante, entendemos la preocupación que hay en el sector de turismo por la tarifa de esas pruebas, pero también hay que hacer las cosas muy bien. Y es, si nos quedamos o nos excusamos en que esta prueba la hacemos porque es la más económica, pues no va a tener, digamos, una mitigación real, que es lo que se busca con la realización de estas pruebas. Y es que solamente viajen o solamente accedan a esos destinos las personas que no sean focos de infección. Esto solamente le serviría a la persona que tuvo y se recuperó. ¿Listo? Muy bien, Mateo. La siguiente prueba, en el tema de rango de precios. En el rango de precios tenemos el antígeno. El antígeno es directamente para personas que no saben si tienen el virus activo o tienen sintomatología en el momento. Y esta es la prueba que va a ser específica, ya que es una prueba que puede ser diagnóstica y nos puede ayudar directamente a saber si la persona en el momento porta el virus, y va a ser la prueba que nos van a solicitar para ingresar a San Andrés o a las zonas a las cuales nos soliciten tener un registro que nos diga es o no portador del virus. En caso de que sea portador del virus, sabemos que debe generar la cuarentena. Listo, Mateo, pero yo tengo una pregunta adicional y es, ¿en qué se diferencia la prueba de antígeno a la prueba PCR? Entiendo que la prueba PCR es la que está realizando el gobierno nacional y que hace poco se autorizó la prueba de antígeno, y que hay unas diferencias en el tema de tiempos de respuesta, en el tema de modalidades. Cuéntanos un poquitico sobre eso, por favor. Ok, para tema científico directamente sería que la prueba por antígeno depende directamente de un reactivo que se encuentra dentro de un tubo de ensayo, a donde va a ingresar el hisopo y donde va a haber un cultivo muy rápido de ese tipo de bacterias o de células pertenecientes al COVID-19 o al SARS-CoV-2. En cambio, la prueba de RT-PCR va a ser un cultivo mucho más específico, donde vamos a barrer electrónicamente los tipos de células o de cuerpos diferentes a las originales que se dan en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, dentro de los pulmones no debe estar este tipo de célula, ya que puede ser muy dañina y nos puede generar una neumonía, o nos puede generar pues directamente lo que ya conocemos del coronavirus. Entonces, el tiempo es muy variable debido al cultivo que se da con cada una de las pruebas. El RT-PCR tiene además que ser directamente dentro de un laboratorio específico, entonces eso nos implica más tiempo en la movilidad de la prueba, en tener que hacer la prueba y todo el proceso, y obviamente tener que muestrear lo que tienen que hacer cada bacteriólogo con esa prueba, a una prueba de antígeno que es inmediata y que ya tiene todo el paquete listo para que se dé la PCR, para que se dé la detección de la misma célula. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que la prueba de antígeno puede tener un rango mucho más rápido, pero el nivel de error puede ser más alto.
Entonces podemos tener los famosos falsos positivos. Es una prueba muy efectiva, pero como todas, tiene obviamente un rango de error, el cual intentan variar o intentan disminuir a la hora de hacerlo mejor con la prueba PCR, con la prueba de PCR. Mateo, una pregunta. Hablando de porcentajes, ¿cuál es el porcentaje de efectividad que, digamos, según los estudios está aprobado de la prueba de antígeno, el porcentaje de efectividad versus la prueba PCR? ¿Cuál sería esa variación de la que nos hablas? Claro que sí, la prueba de antígeno puede tener una variabilidad de entre el 80 al 92% de efectividad, teniendo un rango muy amplio del 8% que podemos tener de error. ¿Qué pasa con la prueba de RT-PCR? Es una prueba de casi el 98% de efectividad, lo cual apenas nos arroja un 2. Entonces, como sabemos, es un barrido que se da electrónicamente y puede ser una prueba que puede ser muy específica, teniendo en cuenta que la detección por antígeno tiene un rango muy alto a la hora de dictaminar pacientes positivos o negativos. Mateo, una pregunta. ¿Considerarías tú adecuado de que, pues obviamente, esta prueba de antígeno nos da entre un 80 y un 92%, pero esto sumado a la consulta o a la encuesta que yo le haga a esa persona, sumado al protocolo permanente del cumplimiento de bioseguridad, podría compensar un poco, digamos, ese margen de error de un posible, un falso negativo, porque también hablamos de falsos negativos? Claro que sí. Obviamente todo va a depender directamente de la especificidad que se tenga con la prueba. ¿Qué es eso? Es directamente la forma en que la persona que vaya a tomar la prueba tenga entrenamiento, tenga ese nivel de asepsia y de seguridad. Obviamente está el rango directamente a la hora de la toma, porque la RT-PCR también puede tener un rango de error a la hora de la toma. Puede tener muchas variables en que pueda reflejarse en un fallo de una prueba. Entonces, obviamente, bajo una buena técnica, bajo un buen muestreo a la hora de mover el hisopo dentro de la vía aérea, puede aumentar ese nivel de efectividad hasta casi un 96% esa prueba de antígeno, pero ya sería variable directamente entre cómo estamos tomando la prueba y obviamente el nivel de profesionalismo de las personas que lo estén tomando. Eso puede generar ese factor diferencial entre una prueba positiva y una negativa. Listo, importantísimo también es no confiarnos de esos resultados negativos, digamos, como para dejar de lado los protocolos de bioseguridad. Mateo, tú nos hablas de que es importante que la persona o las personas que hagan las pruebas tengan muy bien muchos cuidados, que el laboratorio esté, digamos, con todas las medidas para evitar estos falsos positivos y estos falsos negativos. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo, digamos, las personas que se acercan a Magenta, qué tranquilidad les vamos a otorgar? ¿Quiénes son nuestros proveedores? ¿Qué certificaciones tienen estas personas para que cuando a través de Magenta las personas que en el día de mañana necesiten alguna cobertura de la prueba de tarjeta de asistencia médica, o los que quieran contratarla para viajar a destinos que exijan esa prueba, qué garantía hay o por qué lo deben hacer a través de Magenta? ¿Qué hicimos nosotros o qué tranquilidad les otorga que lo hagan a través de los proveedores que nosotros tenemos en las diferentes ciudades? Ok, bueno, directamente para el tema de nuestros proveedores o de las personas encargadas de generar estos trámites, son directamente IPS, que son instituciones prestadoras de servicios que nos pueden brindar ese nivel de seguridad y ese nivel de profesionalismo a la hora de tomar la prueba, ya que cuentan pues como con todo lo requerido por la ley. Inicialmente tenemos una IPS constituida legalmente bajo los criterios dados por el Ministerio de Salud y obviamente por el Ministerio de Hacienda y Comercio, donde son personas que ya tienen cierto nivel de peripecia a la hora de generar este tipo de pruebas, ¿cierto?
nosotros tenemos también la revisión directamente de la documentación que se envía por parte de estos proveedores del servicio que nos están ofreciendo esta toma de pruebas, que debe estar directamente. Inicialmente, nosotros tenemos una ficha técnica de las pruebas que ellos van a realizar, de los lotes revisados por parte del INVIMA, de que las pruebas sí sean totalmente funcionales. ¿Qué pasa con el INVIMA? El INVIMA periódicamente está enviando comunicados radicados y circulares que nos indican si una prueba en el momento no está siendo efectiva o si hay cierto nivel de fallo, pues en los muestreos que ellos directamente hacen, y sacan de circulación ciertos lotes que nosotros tenemos en cuenta a la hora de que los proveedores nos envían las fichas técnicas de las pruebas que tienen en el momento, que pueden ser de anticuerpo o de antígeno. Las pruebas de RT-PCR son directamente por parte de laboratorios específicos y son un poco más difíciles de conseguir, por lo cual en caso de requerir de usted sentirse seguro del todo y hacerse la RT-PCR realmente, y obviamente la tiene al alcance porque pues sabemos que es un poquito más costosa, lo pueden hacer. También nosotros tenemos los proveedores que pueden generar este tipo de pruebas. ¿Qué más tenemos aparte de la ficha técnica? Tenemos directamente una habilitación para toma de muestras dada directamente dentro del RED, dentro del Registro Especial de Prestadores de Servicios, y se da directamente como una habilitación. Además, también tenemos que tener los certificados médicos que ellos emiten, deben estar directamente deben ser conectados con algo denominado el Civigila, y son entidades que tienen que tener la autorización para dar reportes al Civigila. Entonces tenemos todas las garantías dentro de nuestros proveedores de que va a ser una muestra real, va a ser una muestra tomada dentro de los criterios dados en los últimos días. Esta GIP S21 es muy específica, ya que es de agosto, está muy fresca y no tiene un mes desde que salió. Entonces, todos los proveedores que tenemos en el momento cuentan con todas las habilitaciones pertinentes, los registros y el certificado que se le envía al paciente está revisado. Algunos de esos proveedores, Mateo, están habilitados por el Ministerio de Salud para realizar las pruebas que están realizando cada departamento y cada administración municipal a través de las EPS. Eso es correcto, ¿cierto? Claro que sí. Directamente las EPS tienen laboratorios específicos dictaminados por el INS, y también a la hora de estas pruebas, de generar este tipo de pruebas, las IPS están autorizadas mediante las habilitaciones que tienen pertinentemente. Muy bien, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta por varios factores. En el mercado, o sea, podemos encontrar en Internet, en Instagram, en Mercado Libre, personas que han importado cierto número de pruebas rápidas o pruebas de otro tipo que, pues, digamos que no queremos denigrar de ese tipo de pruebas porque en realidad desconocemos su origen, pero es muy importante que tengamos cuidado. Ya el Ministerio de Salud se había pronunciado con estas pruebas que no están avaladas por INVIMA, que no están siendo realizadas por un personal idóneo en un ambiente idóneo, y eso es muy importante para que los resultados sean muy acertados, y por ende esos resultados no son válidos ante una entidad, digamos, el día de mañana que nos toque presentar las pruebas a San Andrés, o cuando vamos a salir del país que tengamos que presentarlas ante otras autoridades. Entonces es muy importante que ustedes, agencias, estén muy informados sobre estas pruebas que circulan en la calle y su validez, su veracidad. Posiblemente uno en su casa puede adquirir una prueba de forma orientativa para saber si tuvo, si no tuvo, según el tipo de prueba que tenga, pero lo recomendable es siempre asistir a los centros que estén habilitados por el INS, que es el Instituto Nacional de Salud, por la administración municipal, por la EPS o por el ministerio como tal, que permitan darle como esa fortaleza y esa tranquilidad de que esa prueba es totalmente válida. Mateo, ¿en qué ciudades o cómo es la forma, si las personas, los pasajeros de nuestros clientes, agencias de viajes, quieren adquirir estas pruebas? ¿Tienen que ir a algún laboratorio? ¿Eso es a domicilio? ¿Cuánto tiempo se demora? Yo creo que es una de las preguntas que más tienen los
las agencias de viajes por la dinámica del turista, porque de un día para otro se monta un turista en el paquete. ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos un poquitico para que las agencias estén orientadas en estos temas. Bueno, claro que sí. Por aquí teniéndoles un poquito del tema de las alertas sanitarias que se dan por parte del registro INVIMA. Desde algunas pruebas que se han hecho, por ejemplo, hay unas pruebas que no tienen permiso, hay unas de la Net Medical Trade que no tienen permiso, la LabGun no tiene permiso, el Selex Q Rapid Test no tiene permiso. Entonces, todas estas pruebas nosotros generamos la respectiva revisión bajo las alertas sanitarias que el INVIMA, y bajo estas indicaciones nosotros sabemos de que no existan lotes dentro de algunos de nuestros proveedores. Bueno, para el tema de la toma de muestras, en el país tenemos una cobertura bastante amplia con nuestra red de proveedores a nivel nacional, donde tenemos la cobertura dentro de las principales ciudades y se pueden dar directamente tramitándola frente a Magenta Seguros, donde nosotros podemos darles unas indicaciones específicas, y la prueba se debe sugerir mínimamente 2, 3 días antes de poder generar el desplazamiento del médico de la persona que realiza la toma de la prueba. ¿Para qué? Para que haya una coordinación efectiva y el servicio esté dentro del rango que usted requiere. Obviamente sabemos que para San Andrés, en este caso, tenemos que tener una prueba inferior de toma a 15 días. Entonces, lo ideal es que se dé como en ese rango de los 15 días antes, de los 12 días antes, 10 días, se dé pues como el tema de la solicitud de esta detección por antígeno por parte de los operadores turísticos, de las agencias o de la persona que desee realizarse la muestra, y ya nosotros estaríamos dando las indicaciones de qué proveedor puede desplazarse o puede generar la compra de la detección de la prueba, y ya nosotros les estaríamos dando las indicaciones. Entonces, estas pruebas se están dando dentro de las principales ciudades del país, inicialmente con desplazamiento a algunas áreas específicas, tanto del Valle del Cauca como Bogotá como Antioquia. Listo, entonces tenemos una cobertura también amplia hacia el sector de Cartagena, Santa Marta. También tenemos proveedores que pueden generar este tipo de revisiones, y directamente en San Andrés no se pueden realizar este tipo de procedimientos, para que lo tengan muy en cuenta, para que a la hora de generar el desplazamiento a San Andrés no se confíen de que allá les van a tomar la prueba. Mateo, yo quiero hacer ahí un énfasis muy especial con el tema de los tiempos, y era una de las preguntas que nos hacen acá. O sea que lo recomendable, obviamente tenemos que entender que la dinámica del mercado cambió, que nos debemos de ajustar a una nueva realidad, y es que si yo necesito viajar para San Andrés, debo de hacerme la prueba con un mínimo de 15 días para que el laboratorio pueda hacer la coordinación, o sea, pueda programar la prueba, desplazarse hasta su domicilio, poder hacer la toma del resultado, entregársela a ese pasajero, y que el pasajero pueda viajar a esos destinos. Recordemos que hoy, 31 de agosto, digamos que a nivel nacional, el único destino que obligatoriamente está pidiendo la prueba es San Andrés. Sin embargo, por la dinámica del mercado, puede que otros destinos para ingresar a sus municipios lo puedan hacer, que de pronto las personas o algunas agencias quieran estar muy juiciosas y exigir previamente algunos destinos internacionales. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos muy claro, para que cuando estemos dando esos trabajos de asesoría, que pues no va a ser el tema de las pruebas un tema temporal, sino que podemos pensar en las decisiones que ha tomado el gobierno colombiano de adquirir la vacuna americana, la cual todavía se encuentra en desarrollo, y podemos estar hablando de que este modelo de trabajo puede estar por lo menos un año más. Entonces, durante todo este año, las personas que tengan planeados sus viajes, tanto nacionales como internacionales, entre otras, puedan entender la dinámica de la toma de muestras, y puedan entender también por qué se da
estas exigencias y es muy importante que lo tengamos en claro. Mateo, unas últimas preguntas. Esto, si las personas llaman a Magenta, van a tener algún precio especial, los proveedores, si ellos van de forma individual a cualquier otro laboratorio, van a encontrar los mismos precios, lo van a encontrar más caro. ¿Qué hizo Magenta con esos proveedores, digamos, como en pro o en beneficio de nuestros agentes de viajes para que sea una razón válida, una razón más para programar esas pruebas a través del canal de Magenta? Bueno, claro que sí. Nosotros como compañía generamos los respectivos trámites frente a los diversos proveedores donde van a haber pues beneficios. Al ser parte de Magenta vamos a tener pues descuentos aproximados entre los 20 y 30% de descuento, lo cual hace que el rango económico para muchas agencias pueda bajar y directamente puedan estar tranquilas de estar cubiertas y estar protegidas frente a esta modalidad de toma de muestras de SARS-CoV-2. Como sabemos, es uno de los criterios que se está solicitando para poder generar turismo de desplazamiento. Entonces, tenemos que tenerlo también muy en cuenta. Debemos ser muy conscientes y saber qué tipo de prueba es la que requerimos para validar esa existencia que tenga de COVID y de igual forma también ser muy elocuentes a la hora de saber restringir o de seleccionar muy bien el tipo de pasajero que estoy o el tipo de turista que estoy tramitando, debido a que algunos pueden ser irresponsables y tienen sintomatología que puede parecer, pueden tener fiebre, pueden tener gripas. Entonces, todo este tipo de sintomatología es muy bueno que la persona se abstenga de generar desplazamientos y necesitamos obviamente un compromiso por parte de todos para poder erradicar esta pandemia lo más pronto posible. Listo, Mateo. No tenemos por acá más preguntas. Tenemos algunas personas que quieren que les compartamos la presentación. Ahora que finalice, va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube para que las personas que quieran repetirla, que de pronto no hayan tenido la oportunidad de conectarse con nosotros, lo puedan hacer. Y es muy importante que estén súper pendientes porque vamos a hacer una serie de videos que van a quedar colgados en nuestro canal y nos van a permitir capacitar, ver las novedades que tenemos con el tema de las pruebas de COVID, de nuestras tarjetas de asistencia médica, y es muy importante que nos sigan y que estén muy pendientes. Por acá tenemos una pregunta. Luz Marina Rubla de Arma Viajera nos dice: yo estuve en una conferencia de Viva Air y ellos dicen que exigen la prueba con 48 horas antes. Ustedes hablan de algo diferente. Vamos a darle una respuesta ahí a doña Luz Marina con, no sé, y hay que mirar la resolución que emitió San Andrés con referencia a eso. Yo creo que el tema de tiempos de respuesta, doña Luz Marina, se da, o sea, entre más cercano al viaje, es porque posiblemente después de que yo salga de hacerme esa prueba, pues yo me pueda contagiar. Y digamos que eso es un factor en todas las pruebas que se realicen. Sería muy importante remitirse es a la norma y validar qué dice la gobernación de San Andrés, qué dice ese decreto y poder entender si hay algún tiempo pertinente. Si no hay un tiempo pertinente, pues nos podemos remitir a lo que nosotros estamos diciendo, que hay un tiempo recomendado de 15 días antes del viaje. De ser lo contrario, pues ajustarse a lo que exige el destino vía decreto, en este caso la gobernación de San Andrés. Ok, también sería bueno aportar el tema de que las pruebas directamente se pueden exigir por protocolos de ya sea cada aerolínea, de cada sitio, pero hasta el momento nosotros estamos de acuerdo al trámite que se ha estado dando según los diferentes decretos, de que las personas tienen que tener ciertos rangos donde pueden tramitar la prueba. Listo. 15 días antes, recordemos que se pueden convertir en 10, 8, 3, 4 días antes. Entonces, no es que la prueba se tenga que hacer 15 días antes y usted en esos 15 días no le dio coronavirus, puede que no sea hábil, pero recordemos que hasta el momento los decretos emitidos, aún no se ha dado un comunicado específico de cómo va a ser
cuánto rango o cuánto margen va a haber de tiempo para que la persona se haga las pruebas para poder ingresar. Entonces, hasta el momento el tema es muy tergiversado, entonces estamos esperando que directamente el gobierno nacional, las direcciones seccionales de salud den las indicaciones pertinentes para poder generar estos desplazamientos y con cuánto tiempo de anterioridad debemos hacerlo. Recordemos que apenas hoy entramos en vigencia de una 1168, donde algunas cosas aún no se encuentran esclarecidas y a nosotros pues nos preocupa el margen, por eso nos estamos adelantando con esto, explicando qué tipo de pruebas existen. Ya tan pronto se dé un dictamen nacional de cuánto es el tiempo, que las aerolíneas den unos rangos de tiempo, ya nosotros estaríamos dándole los respectivos informes a cada agencia. Listo, yo creo que doña Luz Marina, por mensaje interno, doña Luz Marina, podemos revisar esas inquietudes que nos está planteando específicamente de la aerolínea Viva, porque pues desconocemos o la capacitación de hoy está basada en el tema normativo y por ende desconocemos lo que exige Viva o lo que va a exigir Avianca o lo que va a exigir la TAM de cara a lo que está exigiendo el archipiélago de San Andrés. Entonces consideraría muy importante y para no generar una información errada que pues nos permitiera por interno contactarnos y poder resolver esas inquietudes de cara a la normatividad vigente. Entonces, como para terminar, darle muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este evento. Les recomiendo seguir nuestro canal de YouTube. Estamos pendientes de volver a reunirnos para mirar todo el tema de protocolos de bioseguridad en temas de primeros auxilios y contarles cómo vamos a empezar a operar en nuestras operaciones de tarjetas de asistencia médica, las atenciones, que tenemos unas grandes novedades para ustedes. Les deseamos un muy buen resto de día y estamos conversando nuevamente. Chao.